los hombres malos siempre fracasan. Los fariseos, una página atrás, habían enviado a los alguaciles para que arrestaran a Cristo. El versículo lo podemos leer, dice: los fariseos oyeron a la gente, eso es una página atrás, que murmuraba acerca de Cristo estas cosas. Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que prendiesen a Jesús. La Red Ministerio Evangelístico. Nos proponemos llevar el Evangelio hasta todo rincón donde Dios nos permita. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Ahora, ¿quiénes eran estos alguaciles? Los alguaciles eran unos hombres sirvientes, se puede decir, pagados por los fariseos. Era gente del pueblo que fungía como policías rurales. Y también los alguaciles eran guardianes del templo. Eran dos tipos de alguaciles. Los alguaciles que cuidaban el templo eran unos policías más preparados, más entrenados por los levitas, ¿verdad? Eran los que cuidaban el templo de los judíos. Y los alguaciles rurales del pueblo eran ciudadanos que eran pagados. Vaya y me capturan a ese Jesús. Vaya, lo prenden y lo traen. Resulta que los alguaciles fueron a arrestar a Jesús y el Señor Jesús estaba predicando. Se estaba lanzando un tremendo discurso. Decía: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se lanzó una tremenda predicación. Los alguaciles llegaron a arrestarlo y pues uno le dice al otro: vamos a escucharlo, y después lo arrestamos. Se pusieron a escucharlo y quedaron impresionados con el mensaje y no fueron capaces de echarle mano. Entonces regresaron a hablar con los fariseos y los fariseos están enfurecidos cuando los ven llegar sin Cristo. Ellos tenían que traerlo amarrado y llegaron sin él. Y ahí comienza nuestro relato de hoy. ¿Listos? Vamos a ver, versículo 45. Dice: los alguaciles vinieron, o sea, regresaron a los principales sacerdotes y los fariseos. Y estos, o sea, los fariseos, les preguntaron: ¿por qué no le habéis traído? Mire la furia que tienen. ¿Por qué no lo han arrestado? No era la primera vez que fracasaban. Cuando usted lee los relatos de cuántas veces intentaron arrestarlo, nunca podían. Les voy a poner un ejemplo. Un día el Señor Jesús llegó al templo, un sábado, y leyó el libro del profeta Isaías en el capítulo 61. Y cuando leyó el Señor Jesús el rollo, en ese tiempo no eran Biblias de estas, sino eran rollos, pergaminos, él desenrolló el libro de Isaías y donde puso el dedo el Señor era el capítulo 61. En ese tiempo la Biblia no tenía capítulos ni versículos como tenemos nosotros aquí, numeritos, y eso no tenía, era solo la letra. Pero donde el Señor puso el dedo leyó, y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres y liberar a los endemoniados y predicar el año agradable del Señor y los juicios de Dios. Y cuando el Señor Jesús dice eso, cierra el rollo, el libro lo enrolla y el público lo estaba mirando. Ese pasaje usted lo puede encontrar cuando lo quiera leer en Lucas 4:18, está esa historia ahí. Y todos se quedan: ¿qué va a decir? Y les dice: este pasaje se ha cumplido hoy. Porque él estaba diciendo: porque yo soy el Mesías, el liberador. Ahí ellos se enfurecieron. Porque ¿cómo dice que es el Hijo de Dios? Si nosotros sabemos que es hijo del carpintero. ¿Qué creía el pueblo de Cristo? ¿Que era hijo de quién? De José y María. Y José era un carpintero del pueblo de los Galileos. Entonces se enfurecen. Y está queriendo decir que es el Salvador. E intentaron prenderle, pero la Biblia dice que él se escurrió entre la gente y no pudieron agarrarlo. ¿Por qué? Porque eran milagros que hacía el Señor. Porque él no se iba a entregar sino hasta el día que le tocara. El día que lo capturaron, él les dijo: yo soy, ustedes no me capturan, yo me entrego. ¿Van comprendiendo? Amén. O sea que él no iba a entregarse en manos de ellos hasta que fuera la fecha. Entonces ellos fracasaron muchas veces. Esta no era la única vez que habían fracasado. Todas las veces que intentaban prenderle, algo pasaba. Porque la fecha no estaba cumplida. Era cuando la fecha se cumpliese. Total que aquí los fariseos se enfurecen y miren lo que les dicen: ¿por qué no lo trajeron? O sea, los enviamos a traerlo y ustedes no lo traen. Los enviamos a que lo arrestaran. Esa es la misión. Ustedes son los mandaderos. Para eso se les paga. Ellos están regañando a los alguaciles. ¿Por qué no lo trajeron? Ahora bien,
Ellos estaban quebrantando la ley porque cuando usted lee los pasajes anteriores, que ya los vimos aquí, estaban en un día de fiesta nacional. Y ustedes saben que los judíos eran muy entregados a las fiestas nacionales religiosas. Ellos tenían que cumplir esa fiesta. Resulta que los fariseos debían estar en la fiesta, celebrando todo lo que la religión judía celebraba. Ellos no estaban en la fiesta, sino que estaban pendientes de capturar a Cristo. O sea, nada les importaba, sino atrápenlo. Tenemos que atraparlo para entregárselo a Roma, para que Roma lo mate. Pero Roma no tenía un motivo todavía para matar a Cristo. Por eso fue que ellos inventaron muchas mentiras acerca de él. Pero a ellos solo les importaba capturarlo e inventar alguna mentira, pagarle a los mentirosos para que dijeran que él era un delincuente, un malhechor, y pudieran asesinarlo. Pero préndalo, tráiganlo. Ellos regresan sin Cristo y esto le preguntan: ¿ustedes por qué no obedecen? Y este es el fracaso de ellos. Amados hermanos, en el siguiente versículo 46 dice la palabra: los alguaciles respondieron estas palabras: jamás ningún hombre alguno jamás ha hablado como este hombre. ¿Cómo venían del mensajito que se predicó Cristo? Ya llevan a Cristo pero en el corazón. ¿Cómo dice? Ya lo llevan a Cristo pero en el corazón ya. Ellos iban impresionados con la palabra de Cristo. Ahora dígame, ¿dónde encontramos otro predicador como el Señor? En ninguna parte. Todo mensaje que Cristo hablaba impactaba. Los fariseos no lo asesinaron, es decir, no lo entregaron a los romanos porque encontraron en él un mal mensaje. No, era por envidia. Porque el mensaje de Cristo era impactante. Todo lo que él decía era palabra clave. Siempre que ellos le preguntaban algo para tenderle la trampa, ellos le dicen así: mira, ¿debemos pagarle impuesto a los romanos? Porque nosotros somos judíos y los romanos nos tienen sometidos. Si tú eres un buen judío, dinos algo. ¿Le pagamos impuesto a los romanos? Lo querían tender una trampa. Es decir, si Jesús dice no le pagamos impuesto, era un buen judío. Pero ellos le daban la queja al gobernador: este tipo dice que no paguemos impuestos. Era una ocasión para una trampa. Y el Señor Jesús, que se las jugaba todas y no perdía ninguna, le dice: muéstrenme una moneda romana. Ellos se la muestran. ¿Qué ven aquí? La cara del César. El César era el rey. Y el Señor le dice: pues denle a César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. ¿Vamos comprendiendo eso? El Señor Jesús siempre contestaba efectivamente lo que tenía que contestar. Total que cuando los alguaciles llegan a prenderlo, él está lanzando una predicación. Ellos regresan impactados y cuando los fariseos le dicen: ¿por qué no lo trae? Ellos dicen: pero es que no hemos escuchado a nadie que predique como él. Ahora, yo necesito que ustedes vean la cultura de la época para que sepan por qué Jesús era impactante. Ellos estaban viviendo en medio de la cultura romana y los romanos estaban influenciados por los griegos. Los griegos habían helenizado. ¿Qué significa eso? Habían transmitido la cultura griega a Roma. Y en ese tiempo había oradores y filósofos expertos, profesionales en oratoria, con pensamientos gigantísimos. Por ejemplo, había un tal Filón de Alejandría. Este era un filósofo de esa época. El tipo mezclaba la religión judía, las normas, con la filosofía. O sea, hacía un revueltillo y daba conferencias con esa mezcla de filosofía con religión y predicaba. Y la gente quedaba sorprendida con las conferencias que daba Filón. Pero él no era el único filósofo. La influencia de los filósofos anteriores había minado el corazón de muchos judíos. Y la gente fina, la gente de caché, le gustaba escuchar discursos y discursos. Y ellos tenían gente que daba discursos. Cuando aparece Cristo, no era un tipo rico. Jesús no era un hombre preparado en universidades. No era de familia de caché. No pertenecía a la casta superior de Israel, mucho menos a la casta romana. No tenía ningún tipo de preparación. Se creía que era hijo de un carpintero. Pero se paraba a predicar y hablaba con más letra que cualquiera. Tenía una elocuencia impresionante.
porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo y es el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo alaban a Él? Amados hermanos, quiero que comprendan eso. Por eso es que estos alguaciles, cuando lo escuchan, habiendo escuchado ellos a los fariseos, a los escribas y a los filósofos, ellos se dan cuenta que la predicación de Jesús era superior, porque la predicación de Jesús no venía, escuchen bien, no venía influenciada por nadie. No era romana, no era griega, no era farisea, era propia. ¿Y por qué era propia? Porque Él es la sabiduría plena. Amén. Nosotros no predicamos con sabiduría propia de nosotros. Quiero que sepan, nosotros predicamos lo que está aquí. La sabiduría nuestra no es nuestra. Por eso cuando usted ve a un predicador que habla y habla y habla un montón de cosas sin relatar lo que dice la Biblia, no está predicando la palabra. Está echando cuentos, está contando historietas, cualquier cosa, menos la Biblia. Total que el Señor Jesús estaba totalmente lleno del Espíritu Santo. Da el discurso y los alguaciles le dicen a los fariseos: no hemos escuchado a nadie que hable como Él. Amados hermanos, mucha gente en el tiempo de la lectura, cuando todavía se leía, porque quiero decirles algo a los jóvenes, pero esto es para todos. Escuchen lo que voy a decir. La gente actual, o sea, nosotros, los jóvenes de hoy, los niños de hoy, no leen nada. Y si alguno lee algo, lo felicito. Usted, por ejemplo, que lee historia, la felicito. Porque hoy la gente no lee nada. Es más, algunos evangélicos no leen ni la Biblia hoy, ni la Biblia siquiera. Esto es terrible lo que está pasando hoy. Y alguno puede decirme el secretito, a ver si me da la revelación. ¿Por qué razón hoy nadie lee? Quiero escuchar el secretito. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amado, la gente hoy no lee. Pero antiguamente, cuando la gente todavía leía, había gente que era fanática de conocimientos. Era un orgullo que se le preguntara a alguien: ¿qué libro ha leído? Y con orgullo decían: el Quijote. Otro: 100 años de soledad. El otro: el coronel lo dejó la mamá y no le escribía. Bueno, por ahí va la cosa. Era muy orgulloso de que, ¿usted qué lee? Bueno, Mahoma se fue para la montaña y la montaña le cayó encima y por ahí va el cuento. La gente era orgullosa de leer cuentos, de Tarzán, de filosofía, de lo que sea. De lo que sea, pero leían algo. Algo leían. Hoy nadie lee nada. Estamos en peligro. Pero para este tiempo, esta gente escuchaba la oratoria de los fariseos, de los griegos, que habían helenizado el mundo, de los romanos, las culturas de la época. Escuchaban discursos y la gente quería tener algún conocimiento. Pero cuando escucharon a Jesús, el mundo se convulsionó. Porque los pobres lo entendían, los ricos lo entendían, cualquier filósofo lo entendía, cualquier persona podía escuchar y entender a Cristo. Y cuando el Señor en su sabiduría no quería que un perverso lo entendiera, le jugaba una ruleta. Llegaba y daba una parábola. Era tremendo. Llegaba él y salía con que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar captura peces. Eso era como una historieta como de película, porque no había cine en esa época. Entonces el Señor Jesús se inventó todas esas películas. El reino de los cielos es semejante a un tesoro que estaba en un campo. Se inventaba las historietas de él. Entonces le voy a contar una historia. Hubo un padre que tuvo 2 hijos y contaba la historia del hijo pródigo. De esa manera captaba la atención de todos. Era sabiduría propia. Si alguien quiere ir a la guerra, mire cuántos soldados tiene. Total que muchos hombres no entendían porque eran enemigos de él. Y un discípulo le pregunta: Señor Jesús, usted siempre habla en parábolas y esos enemigos suyos no entienden. Y el Señor contestó, escuchen lo que contestó: yo estoy diciendo parábolas precisamente para que mis enemigos no entiendan y no se salven. Pero a ustedes, mis discípulos, les concedo entender. Mire el privilegio que el Señor Jesús nos ha dado a los que queremos aprender la palabra. Él hace que entendamos. Amén. Gloria a Dios. Los enemigos del Evangelio, los enemigos de los cristianos, escuchen, que aquí nunca hablamos en inglés. Escuchen bien. Los enemigos
del Evangelio, los enemigos de los cristianos, nunca el Señor les permite entender nada. Si son torpes, el Señor les cierra el cerebro, porque odian el Evangelio. Dios no los deja que entiendan. Pero si alguno medio suplica en su mente, yo quiero entender, Dios mío, yo quiero entender, mi Dios tiene misericordia. Amén. Él pone el querer como el hacer, y Él sopla y hace que ese cerebro embotado de acerrín por fin entienda como entendí yo. Un hombre torpe y salvaje como era yo, sin Dios, bruto, testarudo. No me podía corregir ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuelo, ni mi abuela. Nadie podía conmigo. Pero ¿quién pudo? El poder del Evangelio de Cristo Jesús. Eso no es maravilloso, mis amados. Mi Señor Jesús hace que los hombres, que Él quiera que entiendan. Ese día lanzó un mensaje. ¿Ustedes creen que mi Señor Jesús no sabía que los alguaciles venían a arrestarlo? Él sabía todo eso. Él sabía, estos tipos vienen a capturarme hoy, pero hoy no es el día. Y se lanza un discurso con chanfle. Él predica hacia sus discípulos, pero para que el mensaje rebotara y les cayera a quienes, a los alguaciles, que les cayera la palabra. Eso es sabiduría, eso se vale. Y mi Señor Jesús predicó y les cayó a esos torpes, salvajes, y quedan impresionados. Y van y le dicen a los fariseos, no lo pudimos capturar. ¿Por qué? Tontos. Pero es que ese Señor habla, uno queda maravillado. ¡Ah! Ya se convirtieron estos tontos. Estaban bravos los fariseos. Ya se convirtieron estos tontos. Miren lo que le dicen. Vamos a leer, que esto está emocionante. Versículo 47. Entonces los fariseos le responden así: ¿también vosotros habéis sido engañados? Ah, amado, cuando a uno le dicen que está siendo engañado, le están diciendo tonto. Pedazo de tontos, ustedes que se dejan manipular. Mi Señor Jesús no es ningún engañador. Ellos no estaban siendo engañados, ellos estaban siendo esclarecidos. Yo recuerdo cuando era niño y parte de la familia y amigos nos decían que no fuéramos a escuchar al hermanito Iván. Iván era un hermano que predicaba todos los días en la esquina, en la calle. Él se paraba encima de una piedra ahí y decía: el Señor viene, vuélvanse a Cristo, es tiempo difícil, vienen guerras, vienen hambre, decía, ¿no? Y nosotros pequeños nos llamaba la atención, pero la familia decía: no se acerquen, esos tipos tienen un poder que hipnotizan y cambian. Y entonces uno, como uno era niño, le creía, y uno pensaba: esta gente me va a hipnotizar y me va a cambiar, me va a engañar, porque eso nos decían a nosotros. Cuando un día uno creció y ya pudo por su propia cuenta, un pastor me enseñaba, me abrió la Biblia y por mi propia cuenta pude leer, me di cuenta que era mentira, no había hipnosis. Es que la Biblia nos convence. ¿A cuánto nos ha convencido la palabra de Dios? La Biblia nos convence. ¿Ustedes se acuerdan que un día vino mi tío desde Bogotá aquí? Yo no voy a hablar mal de mi familia, pero ustedes ya saben la historia. Yo tengo conflictos con parte de mi familia porque ellos no son cristianos y tenemos pelea de cuando yo no era cristiano. Eso es una historia difícil de la familia. Pero un día él se atrevió a llegar aquí. ¿Ustedes se acuerdan que llegó en un carro ahí? Y entró. Yo dije: ojalá no venga a nada malo. Pero él vino y se sentó ahí. Y yo lancé mi mensaje igual que siempre. Cuando salió aquí afuera me llamó aparte. Su merced, yo nunca lo había escuchado predicar, pero qué excelente dijo. Es maravilloso, mi Señor. Es maravilloso, mis amados. La Biblia es la que convence. La palabra de Dios es la que convence. Eso fue lo que dijo ahí. Esa noticia fue la que se llevó para Bogotá. La palabra del Señor dice en el versículo 47, preguntaron: ¿ustedes han sido engañados? Quiero que veamos 48 y 49 porque son tres cosas lo que estos hombres le dicen. Primero, ¿ustedes han sido engañados? Luego en el 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y el tercero, mas esa gente que no sabe la ley, maldita es esa gente. Qué impresionante. Tres cosas le dicen estos a los que no pudieron capturar a Jesús. Yo las he narrado, las he leído literalmente y las voy a narrar como pude describirlo. Mire bien, cuando a usted le dicen que usted está siendo engañado, le están diciendo que usted es un tonto, porque solo los tontos se dejan engañar. Ahora pregunto, ¿es una ofensa o no es una ofensa? Pero así nos trata la gente a nosotros. Cuando venimos a escuchar la palabra, a cantar, y usted termina siendo transformado por el poder de Dios. ¿Qué decían mis amigos cuando yo comencé la culto? Cuando dejé el cigarrillo, dejé de beber, dejé las cosas malas,
¡Ay! Te lavaron el cerebro. Lo perdimos. Y yo decía, no, me ganó Cristo. Me perdieron ustedes. Pero ustedes me perdieron. Pero yo alcancé a mi Señor. La salvación tan grande. Total que a estos les estaban diciendo que eran unos tontos. Porque la gente del mundo considera que los cristianos que venimos a adorar al Señor y escuchar la palabra somos tontos. Porque este mundo, todo este mundo que ustedes ven, todo este estado, ciudad, pueblo, nación que no conoce a Cristo, no entiende la sabiduría de Dios. Pero veamos la diferencia entre la sabiduría de Dios y la astucia de los hombres. Porque los hombres del mundo tienen sabiduría astuta, es maligna. Ellos siempre andan detrás de la trampa. Los cristianos tenemos una sabiduría que viene de parte de Dios. Y esa sabiduría se muestra en el testimonio, en el comportamiento, en el lenguaje. ¿No hablamos nosotros diferente a los hombres del mundo? ¿Qué opinan ustedes? ¿No actuamos nosotros diferente a los hombres del mundo? Cuando usted me dice, sí, pero yo conozco a un cristiano que se entra a puños en la esquina, que le dice groserías a la esposa, que insulta a los vecinos, usted no me está describiendo a un cristiano. ¿Se da cuenta la diferencia? Sí, pero ese va al culto. Pero escúcheme, usted no me está describiendo a un cristiano. Usted me está hablando de una persona que va a culto, pero no ha sido transformado. Haga la diferencia. Es que la cuestión no es ir a culto. Es que tenga la sabiduría de Dios en su vida. Que tenga el Espíritu Santo en su vida. Vamos a ver un poquito lo que dice el Señor de la sabiduría terrenal y de la sabiduría celestial. Primera a los Corintios, capítulo 1. Me va a ayudar a leer alguien aquí cerca al micrófono. ¿Quién puede leer? ¿Puede ser William? 1 Corintios 1, versículo 18 al 29. Va leyendo paso a paso cada versículo por si necesito detenerlo en algún instante. Pero va a leer todo. ¿Listo? ¿Se lo encontró allí? Vamos. 1:18 en adelante. Lea. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, la palabra de la cruz es el evangelio. Es locura, pero ¿para quiénes? Para los que se pierden. Los del mundo dicen que el evangelio es locura. Siga. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahí está. Dios dice que la sabiduría de este mundo, Él la destruye. Todos los sabios de este mundo que se creen muy inteligentes y que saben gran cosa, el Señor dice que los va a destruir. Siga. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio, el filósofo, el científico, el que sabe mucho? ¿Dónde está? A ver, Dios lo está retando. No, yo no. Dios, en la Biblia, ¿dónde está el sabio? Lo reto a que venga conmigo. O sea, el Señor Jesús reta a los sabios de este mundo. ¿Alguien puede tener más sabiduría que Cristo? No. Siga leyendo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están? Siga. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ahí están los que disputan contra el Evangelio. Mire quién los reta, el Señor. Le dice, vengan, peleen conmigo para enfrentarlos. ¿Será que Dios los vence? ¿Qué opinan? Amén. Siga. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El Señor va a volver locos a los que se creen sabios en este mundo. Siga. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Se da cuenta? La sabiduría de este mundo no puede conocer a Dios. ¿Alguien quiere conocer a Dios? Tiene que someterse a la sabiduría de Dios. Es la Biblia dice, no que dice la ciencia. Si usted le pregunta a un científico, señor científico, según su superinteligencia, usted que es tan superdotado y usted que se ha leído todos los libros de la universidad y usted que es tan inteligente, que es que yo lo admiro tanto, ¿de dónde venimos nosotros? Y él dice, mi tía es un gorila. No, pues qué inteligencia tan grande tiene. Pregúntele a un cristiano que ora, que lee la Biblia y se pone de rodillas, ¿usted de dónde viene? ¿Y qué dice el cristiano? ¿Qué opinan ustedes? Les estoy preguntando, ¿de dónde vienen ustedes? La creación de Dios. Me hizo el Señor. Él me creó con su mano. Y no hemos ido a las universidades de los grandes científicos. Porque Dios va a destruir esta sabiduría terrenal. Siga. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Siga. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la ¿Se da predicación. cuenta? A Dios le agradó, Él le plació, Él quiso
Él quiso, Él le plujo salvar a los creyentes por medio de lo que el mundo llama la locura de la predicación. La gente piensa que venir a este culto es una locura. La pérdida de tiempo. Pero nosotros sabemos que aquí nos estamos llenando de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Siga, hermano. Porque los judíos piden señales, Los judíos pedían señales. ¿Y los griegos qué buscaban? sabiduría. Filosofía, sabiduría. En cambio los creyentes, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿qué es mejor? ¿Las señales, la filosofía o el Cristo crucificado y resucitado? ¿Qué opinan ustedes? Maravilloso el Señor. Siga. para los judíos ciertamente tropezadero, Para los judíos un tropezadero porque ellos no quisieron creer en Cristo. Para los otros, siga. y para los gentiles locura. Los que no conocen a Cristo en el mundo, el Evangelio es una locura. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Se da cuenta? Para aquellos que Dios ha llamado. No importa si son de Israel o no importa si son de otro país. Cristo, a los que llamó, a ellos el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuánto lo cree? Amén. Siga. Y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Porque lo insensato de Dios, es decir, que los hombres piensan que Dios es ¿qué? Un loco. Los hombres piensan que Dios es un insensato, pero no se dan cuenta que Dios es más sabio que todos los hombres. ¿Cuántos creen que Dios es más sabio que todos los hombres? Amén. Siga. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios. Este mundo considera que nosotros somos los pobres, débiles hombres de Dios. Eso piensan ellos, ¿verdad? Pero cuando este cuento se acabe, cuando esta historia se acabe, cuando la humanidad llegue a su final y Dios diga, vengan aquí los benditos de mi Padre, Amén. ¿a quiénes llamará? A estos menospreciados, a los que el mundo dijo que eran unos tontos locos. Y el Señor dirá, vengan aquí los benditos de mi Padre a las moradas eternas. Y la Biblia dice que a los otros, ¿cómo les dirá? Apártense de aquí, malditos. Ustedes, al fuego eterno. No lo conozco. Ustedes, yo no los conozco. Ustedes que se creyeron fuertes, gorilas, fuera de aquí. Y los va a echar. Este es el tiempo de salvación, mis amados hermanos. Este es el tiempo de salvación. Siga adelante, hermano. ¿Qué más? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, Ahí está, siga. ni muchos poderosos, Escuchen, el Señor dice, entre vosotros los cristianos no hay muchos sabios de universidades. No, la mayoría de nosotros que hemos sido zapateros, carpinteros, mecánicos, cocineros, chef de cocina, estudiantes con sacrificio, porque cuánto difícil es para un universitario de nuestras iglesias llegar a tener una carrera. No somos poderosos. No hay poderoso entre nosotros. Aquí, ¿quién de ustedes es dueño de la red hotelera de Colombia? Nadie. La Biblia dice, entre vosotros no hay poderosos. Visite todas las iglesias cristianas. Hablo de las iglesias sanas. De las iglesias cristianas sanas. Y usted no encuentra que haya hombres poderosos en dinero. No encuentra. Usted encuentra poderosos en las iglesias de poderosos, que no son iglesias verdaderas, que andan en la mafia del dinero. Ahí sí encuentra poderosos. Claro que sí, ahí sí. Pero en iglesias verdaderas que prediquen el evangelio, no, hermano. Encuentra albañiles, carpinteros. Mira, ahí tenemos una carpintera, tenemos un albañil, una secretaria de oficina que le toca duro todo el día, una estudiante con sacrificio de ¿qué? Medicina. Bueno, ahí la tenemos, hermano. ¿Con cuánto sacrificio nos toca a nosotros? Cristo dice, entre vosotros no hay muchos sabios de esta tierra, ni muchos poderosos, no. Pero hay una cosa, hay una persona que tenemos en nosotros, el Espíritu Santo. Ellos no lo tienen. Amén. Eso no es un privilegio. Amados hermanos, que su alma salte cuando decimos estas cosas. Que su alma glorifique a Dios. A mí me ha tocado, hermano, enfrentarme dialogando con personas que abogados, que profesores, que ateos, y no sé cuántos, y han leído no sé cuántos libros, y les hablo este versículo es, hermano, y mire, gracias al Señor, se vuelven ropa de trabajo. ¿Qué son? Recuerdo mucho un hombre allá en Mérida que me dijo, soy abogado, era un taxista, pero por la crisis del país estaba de taxista, era un abogado, pero por la crisis del país estaba de taxista.
Entonces cuando tomo el taxi que iba a predicar a una iglesia en Mérida, vamos comentando de la guerra entre Palestina e Israel y entonces me dice, es que esa tierra le pertenece a Palestina. Le dije, no, le pertenece a Israel. Dijo, no, yo soy abogado. Le dije, ¿y qué documento tiene usted para decirme que esa tierra es de Palestina? Entonces él dijo, bueno, la ONU, el documento del año tal, y me mencionó. Le dije, yo le tengo un documento más antiguo, y fui sacando la espada, la Biblia. Le dije, aquí dice que esa tierra le pertenece a Israel, y dice los linderos y todo el territorio que es. Y le dije, esa tierra le pertenece a Israel. El hombre se quedó, oye, pues ya contra ese documento, le dije, no tienes arma contra este documento. Así de que nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la sabiduría de Dios. Él dice, entre vosotros no hay muchos poderosos, entre vosotros no hay muchos sabios ni filósofos, pero tienen el Espíritu Santo. ¿Es maravilloso, no? Sigue, hermano. Ni muchos nobles, Ni muchos nobles significa gente de la realeza, reyes, príncipes. sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¡Qué palabra tan dura! ¿A quiénes llamó Dios a la salvación? A los necios. Mire, llamó a hombres con problemas de familia, con problemas de hogar. Dios llamó a necios, a hombres que les gusta el alcohol, que les gusta el cigarrillo. A esos llamó, a esos limpió y a esos hizo poderosos sabios de Cristo. Gloria a Dios. Para muestra un humilde botón. ¿Quién dijo que yo iba a ser predicador? ¿Quién? Un hombre sacado de malos lugares. ¿Y cuántos años llevamos predicando? ¿Y por cuántas ciudades, tierras, pueblos y campos llevando el evangelio a cuánta gente? ¿Y cuántos piden nuestro consejo y llaman para pedir consejo matrimonial? ¿Cómo criar hijos? ¿Cómo esto? ¿Cómo llevar una iglesia? ¿Cómo predicar la palabra? Todos los textos de la Biblia. Porque el Señor sacó lo vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿No están ustedes gozosos con eso, amados? ¿Y qué más? Para avergonzar a los sabios. A los que se creen sabios en este mundo. ¿Qué más? Y lo débil del mundo escogió Dios. Ahí está, lo débil del mundo. ¿Qué son los débiles? Hermanos, los que no tienen plata. No somos los poderosos, somos los débiles del mundo. Los pobres, los humildes, los obreros, los trabajadores. Dios no puso a predicar al presidente de la república, no, puso a predicar al carpintero que se convirtió. ¿Qué les parece? Ustedes vieron que hace poco el presidente de este país salió por la televisión hablando de Jesús. ¿Y qué dijo de Jesús? Un montón de torpezas terribles. Habló blasfemias. Dijo que Jesús tenía mujeres y que él sabía, bueno, pasear con ellas, y cuántas blasfemias asquerosas dijo. Mire, un presidente tiene que ponerse a hacer su trabajo en lugar de estar predicando teología. Él no sabe nada de Cristo. La predicación nos corresponde a nosotros, los predicadores. Ellos no son teólogos, ellos no se han convertido, ellos no tienen el Espíritu Santo, ellos fueron hechos para la política. Zapatero a tu zapato. Remienda tus zapatos, zapatero. Pero vienen ellos a enseñar teología. No tienen autoridad, no tienen la vida espiritual ni moral ni el revestimiento del Espíritu para predicar la palabra. No. Cada quien tiene que ubicarse. Eso es como si yo fuera a enseñarle a un abogado de leyes. Yo no tengo que estar ahí, no es lo mío. Pero que tampoco ellos vengan a enseñarnos teología a nosotros que conocemos la bendita palabra del Señor. Porque lo débil del mundo, lo necio del mundo, fue aquellos que el Señor escogió, lavó, llenó con su espíritu y le dijo, vayan ustedes y prediquen el evangelio. Jesús pasó por un lago donde estaban pescando y le dijo, venga usted y usted, vengan, van a ser pescadores de hombres. Mateo estaba allí estafando a la gente. Era un estafador, un publicano, un cobrador de impuestos, robando plata. Porque ellos le cobraban impuestos para darle a Roma, pero ellos se quedaban con la bolsa y se embolsillaban y tenían platica por eso. Y el Señor pasa un día y le dice, Mateo, ven. Saqueo era otro ladrón, por algo le llamaba Saqueo. Y él estaba montado en un árbol, allá sicómoro, dice, un árbol alto. Ese árbol medía como 20 metros de altura. Y como él era chiquitico, pues se subió en ese árbol alto. Estaba allí para poder ver a Jesús entre la multitud. Y el Señor le dijo, ven acá, ladrón, que hoy le llegó el día de su salvación. Baja de allá. Y lo salvó. ¿No es maravilloso el Señor? Lo vil, lo menospreciado del mundo es lo que escogió Dios. A mí me sacó por ahí de las cantinas y de estar haciendo cosas vergonzosas. Y ven acá, Yair. Y yo sí, usted va a ser pastor. No estoy diciendo que él pasó así en persona. Estoy hablando de que envió gente a que me predicara la palabra del Señor. Metafóricamente. Y cuando un pastor me dijo, Yair, pero tú podrías llegar de pronto a ser
un predicador, un evangelizador, alguien que le hable a la gente, al público de Cristo. Le dije yo, no, ni sé, ni mejor dicho, ni expresarme, nada. Pero Dios te puede llenar con su espíritu. Yo no lo creía, pero Dios lo ha hecho. Amén. Así de que Él convierte, perdone la expresión, los brutos en sabios, pero en sabios de Cristo. Amén, gloria a Dios. Él hace al hombre torpe y peleador en un hombre pacífico. Yo era un peleador bochinchero que trompaba en las esquinas. Y el Señor me quitó eso. Ahora pregúntele a mi mujer, no peleo ni con ella. No me haga quedar mal, ¿no? Ni con la mujer pelea uno, porque Dios es bueno. Amén. Entiendan, lo sabio del mundo fue avergonzado por lo necio del mundo. Porque Dios entorpece a los sabios de este mundo que no sirven para nada. Y saca a los necios y los hace sabios con su Espíritu Santo. Siga leyendo, hermano. Me dice a dónde termina el texto. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Sí, a los poderosos de este mundo. Siga. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil del mundo, lo menospreciado. ¿Hemos sido menospreciados en el mundo, sí o no? Sí. Y a eso se escogió Dios. A eso se escogió Dios. Gente que fuimos en esta vida humillados, maltratados, hermano. Y el Señor sanó nuestro corazón. Yo llegué a mi adolescencia lleno de odios por cosas de niño, los golpes que me dieron de niño, familiares, ni siquiera papá y mamá. A veces tíos, otras personas, vecinos, por ahí le van coscorrones a uno. Me llené de odio porque no tenía papá y mamá que me defendieran siempre. Llegué a la adolescencia lleno de odio, de venganza. Quería matar a medio mundo de gente y de hecho me volví malo por eso. Pero mi Señor sanó mi corazón, tocó mi corazón, me sacó los odios, me libró de eso, me hizo libre. Ya no tengo odios con nadie, ya eso pasó, quedó en el pasado, en la historia, porque lo débil del mundo escogió Dios y lo menospreciado, lo vil, lo que no es, lo más bajo de este mundo, escogió Dios y nos llenó con su palabra. Ustedes deben estar contentos hoy. Sí, hermano. Y lo que no es para deshacer lo que es. Lo que no es, lo que la gente piensa que no sirve para nada, para deshacer a los que creen que sirven para algo. Usted pregúntele a la sociedad, ¿quién sirve más? ¿Esta gente que canta los domingos en los cultos y entre semanas se reúnen para estudiar? ¿O un científico, un estudiado preparado? La gente inmediatamente los escoge a ellos. Nosotros según ellos no servimos para nada. Ah, sí, pero cuando se endemonia en el barrio una persona, se le meten los demonios. ¿A quién cree que buscan? Ah, y si se acuerdan que busquen a los cristianos. ¿O no nos ha pasado a nosotros? Ese demonio por ahí no sé quién, que no lo controlan, que con nada, ni que con agua de aquí, que le echan agua y sabe que no se le sabe. ¿A quién llamen? Al hermanito. Ahí sí se acuerdan que existimos nosotros, pero estamos puestos en la tierra para eso. Para orar por la gente que sea libre de esas cosas malignas. Siga, hermano. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se sienta orgulloso, atorrante, arrogante delante de Dios. Todos seamos humildes delante del Señor. Esa arrogancia que usted ve en el mundo, que los que tienen lo miran a uno por debajo del hombro, como que uno es poca cosa, eso no sirve para nada. Este mundo da muchas vueltas. Luego los ve uno por allá, vueltos nada. Yo recuerdo mucho en Medellín, estaba visitando a mi hermano y pasó un señor vendiendo controles. Y salí y vi que hablaba central venezolano. Y allá pues uno conoce que hablan paisa. Y salí y le dije, mira, vienes de Venezuela. Me dijo, sí. Le dije, yo también, aunque soy colombiano, pero viví toda la vida allá. Y pues bueno, por la crisis del país, todos estamos por aquí. Y él me dice, sí, mira, y empezó a contarme. Me dijo, en Venezuela yo tenía carros, tenía casas, vivía bien, cómodo. Pero el país se hizo pedazos, yo perdí mis plantas, perdí todo. Y me dijo, heme aquí, lo que me quedó, compré controles para vender por las calles, por las casas. El mundo gira, amados. Por eso nadie sea orgulloso. El orgullo no sirve para nada. Porque el que está arriba mañana puede estar abajo. Es mejor la humildad. A los humildes Dios los levanta. A los arrogantes Dios los va a humillar. Dios tomó lo que no es para deshacer lo que es. Puede sentarse, hermano. Gracias por su lectura, muy amable. ¿Cuántos aprendieron de esta lectura? Amén. Si nos habla el Espíritu Santo hoy. Amén. Mi Señor maravilloso. Ahora veamos lo que también le dijeron ellos en esos mismos versículos que estamos leyendo. Dice, ¿acaso ha creído algún grande en ese hombre? Miren lo que están diciendo. ¿Acaso un poderoso, un gobernante ha creído? O sea, lo que estos fariseos dijeron es que en Cristo
Solo creen los tontos y los pobres. Bueno, que crean de nosotros lo que quieran. Igual nosotros estamos felices. ¿Cuántos están felices? Esa es la opinión de los fariseos. Esa es la opinión del mundo que nos maldice. Pero mire, lo siguiente está en el versículo 49. Escuche bien lo que dice. Mas esta gente que está siguiendo a ese Cristo, que no sabe nada de la ley, mire lo que dice, maldita es. O sea que algunas de las personas del mundo, ¿cómo le dicen a los seguidores de Cristo? Malditos. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez esa frase, malditos evangélicos. Yo la he escuchado. Duele, créame que duele. Es dura. Y a veces la dice gente tan violenta que uno casi no se atreve a decirle nada porque hasta le pueden volar la cabeza. Pero es con un odio que nos tratan, con un odio. Pero también en otras oportunidades Dios nos ha honrado delante de gente violenta. A veces gente se ha expresado así y yo he podido hablarles fuertemente y los hombres han callado. A veces Dios nos ha dado esa gracia. Un día me llama un hombre por ahí, va pasando, y me llama, venga, pastor. Y yo me acerqué. Y estaba muerto de la risa con una cerveza en la mano, riéndose. Me dice, mira, aquí estamos peleando de la Biblia, justo que pasa usted. Yo le dije, ¿qué será? Vi que estaban tomando. Y riéndose me dijo, cierto que, y expresan mal del Señor Jesús, cierto que Chucho ya no vuelve. Yo vi que era una blasfemia y una burla. Le dije, ¿qué está hablando? Digo, bueno, que Cristo viene, dicen ustedes que viene. Mire cómo se expresan, ese man ya no viene. A Cristo no se le dice man. A Cristo no se le dice Chucho. Eso es una falta de respeto. Pero nosotros que le conocemos, le decimos, ¿cómo le decimos? Señor Jesús. Señor Jesús. Y cuando le decimos Jesús, porque la Biblia también dice Jesús, lo decimos con mucho respeto. Porque no podemos blasfemar el nombre del Señor. Vi que era una burla y me dijo, ya no viene porque si él viene, le dan otra paliza, y no le quedaron ganas de volver. Ahí yo me enojé porque él empezó a reírse a carcajadas. Y yo le dije esta palabra un poco fuerte. Le dije, mire amigo, usted tiene esa boca muy grande. Porque cuando mi Señor venga, él ya no viene como vino la primera vez, con un burrito. Él ya no viene así. La Biblia dice que él volverá, pero viene como rey, con espadas, con ejércitos. Y viene a pelear contra los hombres. Y la Biblia dice que los va a destruir a todos. Y también a usted. No se moleste. Le dije, ya sabe lo que le estoy diciendo. También a usted. Arrepiéntase. Y me fui. A veces hemos tenido que hacer eso. Porque la gente se burla de Cristo. Le dicen homosexual. Le dicen Che Guevara. Le dicen comunista. Le dicen socialista. Le dicen revolucionario. Lo maldicen. Se burlan de nosotros. Estos fariseos le dijeron a los alguaciles, esos que siguen a Jesús son unos malditos. Esa es la expresión que usan. Así será el odio del diablo contra nosotros. Yo les pregunto a ustedes, quiero que uno responda, uno de ustedes, ¿por qué el diablo no nos ha destruido a los cristianos? ¿Por qué? Porque Dios no lo permite. Porque Dios no lo permite. ¿Se da cuenta? Pero si él pudiera, ¿qué haría? Si él pudiera, no destruye. Él envía gente a que no destruye. Acuérdense del pueblo ese donde yo fui a predicar una vez. Y cuando los hermanos eran poquiticos apenas, no tenían iglesia todavía, eran poquitos ahí, había solo una familia. Me dicen, pastor, ¿por qué no vamos a evangelizar? Invitamos la gente para que vengan a la campaña que usted va a predicar. Le dije, claro. Pero ellos me dijeron, el pueblo es difícil. Pero yo no sabía qué tan difícil. Me dicen, el pueblo es difícil. Y fuimos a regalar tratados. Cuando un hombre me dijo, ¿usted es el que va a predicar? Le dije, sí, señor. Digo, aguárdeme ahí. Y yo, como un tonto, ¿verdad? Me quedo ahí parado. Cuando va saliendo el hombre es con una machetilla, yo pensando que me iba a dar una gaseosa. Me quedo ahí parado. Cuando sale con una machetilla, hizo pegar esa carrera, hermano. Y el hombre me ha correteado. Dice que me iba a matar. Y la gente en el pueblo riéndose. Y la hermana que también salió corriendo, me decía, pero párate, hermano Yair. Y yo le dije, párese usted. Entonces hay veces nos ha tocado escabullirnos. Pero otras veces Dios nos ha enseñado a enfrentar y nos ha librado. ¿Van comprendiendo? A veces nos ha tocado enfrentar, a veces nos ha tocado correr. La verdad es que la única vez que yo he corrido, la única vez, pero no es pecado correr, quedamos vivos por el momento. Pero otras veces he tenido que enfrentar. Otra vez he enfrentado a los hombres violentos y me he parado en la raya y los tipos han retrocedido.
Dios nos da diferentes escenarios, pero lo que nos muestra es que nos odian. Mire, mientras predicamos aquí en este local, adentro, predicamos seguido aquí, nos reunimos los lunes, hacemos el estudio bíblico, los sábados el culto, y a veces evangelizamos por ahí, y la gente tranquila porque no molestamos mucho. Pero salga usted seguido y bombardéelos cada noche. Ponga la corneta aquí, luego póngala allá, luego salga y predique para que vean lo que nos van a hacer. Ese es el odio, mi hermano. Hágalo para que vea cómo es. Hagamos un equipo y salgamos un mes, 30 días, todos los días, a la calle a poner la corneta en cada esquina y anunciar: el Señor viene, arrepiéntanse, vengan a Cristo, es el tiempo, vienen los juicios. Amado hermano, hasta que un vecino dice: ya no me los calo más, y saca una escopeta. Y algunos de nosotros que dicen: yo resisto, pastor, lo voy a ver corriendo aquí para abajo hasta Bamáez. Esa es una realidad, hermano. Los vecinos nos soportan mientras estemos así, tranquilitos. Pero ellos no soportan a los cristianos, los odian. Así es. Hemos salido a regalar literatura, a invitar que vengan. Mire, hasta ahora. Y gracias a Dios, den un aplauso por estos vecinos que vinieron. Esto los cuento, hermano, es que es de verdad. Hemos dado literatura, Biblias. Vengan, vengan, escuchen, aquí estamos. Algún día, ya pasa un año, nada. Nadie quiere nada con los cristianos, con la Biblia, nada. Pero en diciembre, ahí los tenemos. Queman el año viejo, se embriagan, tiran pólvora. Nosotros nos tiraron una que por poco se nos cae la ropa del susto. Por lo otro, soy para adentro que casi nos sacan el corazón. Y no puedo uno reclamarles porque están borrachos y armados. Me lanzan mal, echan más. Sí, señor, si uno reclama le echan más. Tocó quedarnos callados y aguantar la pena. Así es la vida con los cristianos. Es un odio. Malditos, nos dicen. No lo dirán de frente, pero esa palabra está ahí. Es el odio. Eso hicieron los fariseos. Entonces, Nicodemo, en el versículo 50, que era uno de los fariseos, Nicodemo ya había hablado con Cristo y ya el Señor lo tenía convencido. Nicodemo dice, el que vino de noche, versículo 50, miren lo que dijo en el versículo 51: ¿juzga acaso nuestra ley judía a algún hombre si primero no le oye y sabe lo que ese hombre ha hecho? Mira la palabra de Nicodemo. Nicodemo dijo tres cosas que yo quiero que ustedes vean, tres cosas. Una, juzga; otra, oír; y otra, averiguar. Grábenlas. La sabiduría de Nicodemo. Primero, no se puede juzgar a un hombre por chismes, por cuentos. No se puede juzgar. ¿Ven lo que Nicodemo le dijo? ¿Cómo ustedes van a juzgar a Cristo porque todo el mundo les trae chismes de él? No. Luego le dijo, primero tenemos que escuchar su discurso. Pero los fariseos tenían miedo de escuchar el discurso de Jesús. Ellos escuchaban pedacitos. No eran capaces de escuchar todos los días la prédica. ¿Por qué? Decían, ¿y qué tal que este tipo nos convenza? O nos desnude. O nos desnude, que eso es lo que viene para el próximo capítulo, donde le dijo, lance la primera piedra. ¿Quién? El que... Ahí les quito la ropa. Ahí les quito la ropa. ¿Qué hicieron? Eso es lo que viene en el próximo capítulo. Mire, se fueron. Porque mi Señor tenía un ojo, hermano, que donde ponía el ojo sabía lo que había. ¿Qué le dijo a la samaritana? Búscame tu marido que quiero predicarle. Porque un buen predicador no está por ahí hablando a solas, por ahí con señoras, por ahí escondido. Le dijo, no, tráigame tu marido y les predico a los dos. Amén. ¿Ve? Entonces, Señor, lo que pasa es que yo no tengo marido. Bien has dicho. Tú has tenido 5. ¿Quién es este? Sí, pero tú tienes uno ahorita, que ese no es tu marido. ¡Wow! La mujer dice, ¿cómo sabes? Eres profeta. Si supieras quién te habla. Si supieras quién te habla. Nada más ni nada menos que el Mesías, el profeta de los profetas. Qué impresionante, amados. Así de que ellos no querían escucharlo, porque donde Jesús miraba a los ojos causaba temor. ¿Ustedes se imaginan cómo era la mirada de mi Señor Jesús? A los que venían humildes los cautivaba.
Mire a Mateo, le dijo: Mateo, sígueme. Mateo no aguantó. No aguantó. Yo pienso en eso y tengo que tomar aire para predicar, porque siento aquí adentro algo tremendo. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias. Escuchen, a los que le amamos, Él nos cautiva, Amén. pero a los desafiantes los asusta. Por eso le digo que ustedes no son perfectos, yo tampoco, pero hagan las cosas bien, que Dios los va a respaldar. No somos perfectos, hermano. Pero acuérdense que hace como 2 años unos tipos me iban a atracar ahí en la parada. Salen un poco de tipos y caricortados y todo, y que les tenía que dar no sé cuántos miles de pesos, y que yo no sé ni quiénes son los tipos, y me dicen: este cara y no sé qué cara, y yo no sé qué cara, y yo no sé cuánto. Digo: no, yo no sé quiénes son ustedes ni me interesa. Eran del tren de yo no sé dónde, no me interesa. Yo soy un varón de Dios que predico la palabra en este pueblo y no le voy a dar ni medio. Santo. Pero escuche bien, cuando tú sabes que Cristo está en ti, tú hablas. Amén. Amén. Y el uno le dijo al otro: déjalo sano, que es un pastor, así como hablan ellos. Se dice pastor. Pero yo soy un pastor. Y el otro dijo: oye, pastor, pero dame para un refresco, hijo. Y lo que le dijo es 5,000 pesos. Ay, tome una gaseosa y arrepiéntase. Después que me pidieron miles. Así mi Señor Jesús nos dio ejemplo de que Él, a los que eran nobles, Él les hablaba con nobleza. Pero a los que eran verdugos, los miraba y los intimidaba. No, todavía no es la hora de que ustedes me atrapen. Ustedes me atrapan cuando yo diga. Y cuando vinieron a capturarlo con palos, dijo: ¿por qué vienen con palos? ¿Acaso yo soy un ladrón? Yo no estuve todos los días predicando allá con ustedes para que vengan a capturarlo. Y le dijo: Pedro, guarda la espada. Yo no necesito espada. Yo puedo llamar a ángeles y lo destruyo, porque ellos no me capturan. No, Señor, yo me entrego por los pecadores. Aleluya. Aplauda al Señor, que Él es bueno. Él es bueno. Él es maravilloso, hermanos. Pero eso sí, el que quiera intimidar al Evangelio del Señor tiene que enfrentar a Cristo. ¿Usted cree que esa gente que está matando a los cristianos en Nigeria, qué les va a pasar a ellos? Piensen. Exactamente, ellos le han hecho daño al pueblo que predica el Evangelio allá. Ellos lo van a pagar caro. Van a gritar, van a lamentar el día del juicio. Santo. Ese día van a decir: no sabía lo que hacía. No, ustedes sabían, criminal, ustedes sabían, porque se les ha enviado el Evangelio por toda la tierra para que escuchen la palabra. Han perseguido a los cristianos por odio, por odio. Por eso Nicodemo les dice: ¿juzgamos nosotros a un hombre si primero no le escuchamos? Vamos a escuchar a Jesús. Pero ellos no querían escucharle, le tenían miedo al discurso largo de Jesús, porque los podía convencer, los podía cautivar. Y ellos ven a Nicodemo tan convencido. Nicodemo le dice, primero hay que escucharlo. Y dice: y si no sabe lo que ha hecho, significa hay que averiguar quién es Él, qué hace, cómo ustedes lo van a capturar y lo van a matar si no saben quién es Él, qué es lo que ha hecho Él. Miren, si le hubieran averiguado la vida a Jesús, se dan cuenta que era un hombre bueno, noble. Pero lo que sabían de él era bueno, no querían averiguar más. Dice: no importa, vamos a calumniarlo. Y digamos que es un malhechor, digamos que es ladrón de celulares, digamos que roba cadenas. Vamos a inventar un cuento, pero matémoslo. La idea era matarlo, como fuera, pero hay que asesinarlo. ¿Y qué le hicimos a Roma? Metámosle mentiras allá a Poncio Pilatos. Mentiras. ¿Y quién va a decir la mentira? Estos dos tipos la vamos a pagar. Y consiguieron testigos contra Cristo, porque no había nada de qué acusarle. Pero los fariseos ven que Nicodemo está tan decidido a defenderlo. Nosotros no podemos hacerle daño a él sin escucharlo, sin oírlo. Y ellos lo ven tan convencido que mire lo que le dicen, versículo 52. Respondieron los fariseos, le dijeron: ¿eres tú también Galileo? ¿Qué tal esto? ¿Sabe quiénes eran los galileos? Los galileos eran gente despreciable para los judíos y los fariseos. No querían a los galileos. Entonces ellos le dicen: ¿eres tú también Galileo, como esa gentuza que anda con Jesús? ¿Cómo consideraban a los que andaban con Jesús? Chusma, gentuza. ¿Tú eres Galileo o qué, Nicodemo? ¿Qué te pasa? ¿Eres Galileo? O sea, haga de cuenta, no sé qué palabra despectiva, no quiero ni decir ninguna que vaya a ser ofensiva, pero cualquier palabra ofensiva. ¿Eres tú de esa chusma?
Y luego le hacen una aseveración mentirosa. Le dicen, escudriña la escritura, mira, y verás que entre los profetas ninguno ha sido Galileo. Mentirosos, cobardes, les voy a demostrar a ustedes por la palabra, les dejo de tarea. Escuchen bien, Eliseo, Elías, Oseas, Nahum y Jonás, pare por ahí la cuenta, Galileos. ¿Y qué dicen estos sinvergüenzas? Escudriña que no hay entre los Galileos, entre los profetas, no hay Galileos. Mentirosos. Escudriñen y vean que sí. Todos esos eran Galileos. Jeremías también. No lo recuerdo, no, él era del sur. Él era del sur. Eliseo era del norte. Elías era del norte. Oseas, Nahum, Jonás, todos ellos fueron profetas del norte. Eran Galileos. Jeremías era del sur porque era de Judá. ¿Eh? Así usted aprende a conocer la palabra del Señor. Entonces, como dice, escudriña para ver si ahí hay Galileos entre los profetas. Mire, ¿por qué no van y enfrentan a Jesús estos ignorantes y verá que el Señor le dice, mire, fulano son Galileos? Ahora, quiero decirle una cosa. Ellos tildan a Jesús de Galileo para despreciarlo, pero llévense esta sorpresa. Jesús no era Galileo. ¿Se dan cuenta? Él no era Galileo. Él era del sur. Él nació en Belén. ¿Se da cuenta? Él nació en Belén y era de la tribu de Judá. Lo que pasa es que él predicó mucho entre los Galileos del norte. ¿Por qué? Porque en el sur no lo querían. Entonces él predicaba en el norte y por eso decían el Galileo. También le decían Galileo porque más de la mitad de los apóstoles eran Galileos. Entonces a todos les decían Galileos. ¿Y para qué les decían Galileos? Para despreciarlos, porque ese nombre era ofensivo. Era como decir los arrastrados de allá. Los que se mezclan con los migrantes, con los gentiles, porque en esa tierra había gente extranjera que venía y cruzaba la frontera y vivía ahí. Entonces era la chusma. Ustedes saben que los migrantes siempre sufren eso. Al migrante le dicen chusma, le dicen cosas así. Entonces ahí de los Galileos había gente que venía de afuera y era gente a veces pues pobre, gente a veces, algunos hasta con maña, eran borrachos y eso. Entonces por eso le decían los Galileos, los que se juntan con la chusma. Pero el profeta Isaías había hablado de Galilea y había dicho Galilea de los gentiles, o sea, de los extranjeros. Galilea de los gentiles, ahí en tu tierra alumbrará la luz del Señor. ¿Y por qué les profetizó eso? Porque ahí va a predicar Jesús. ¿Ve usted? Así de que mi Señor, perdone la expresión que voy a usar. Estimado amigo, Mi Señor también usted ha sabe escuchado y la sabe predicación del Evangelio. Estamos Porque seguros pasar con la de que chusma Dios todavía le ha no sé en su bendecido. juventud. Usted puede pedir perdón a Jesucristo por sus pecados. Sin duda, Él le perdonará. Gracias por escucharnos. Predicadores. Es maravilloso el Señor, amados. Ahora bien, estos que vienen a pretender enseñar, mira, escudriña, Nicodemo, escudriña para ver si hay algún Galileo. Mire, amados hermanos, tenemos que decirles a ellos unos consejitos, a esos fariseos. No enseñes lo que no sabes. No enseñes mentiras. No te hagas maestro si no eres maestro. Zapatero, no eres panadero. ¿Oyeron? Si alguien desconoce algo, no enseñe lo que no sabe. Estos pretendieron enseñar a Nicodemo. ¿Por qué no fueron a Cristo y le dijeron, mira, de Galilea no ha salido profeta? Y el Señor les hubiera dado una cátedra impresionante y le deja la boca cerrada. Sí, Señor. Los políticos a sus negocios, no sean necios. Los que no conocen a Cristo, no prediquen el Evangelio. No, pero todos podemos predicar. No, los cristianos predican, los demás escuchan. ¿Qué van a predicar el Evangelio los que no han tenido un encuentro personal con Cristo? No deben predicar el Evangelio. Me dijo un amigo, me dijo, yo estoy muy descarriado, me la paso por ahí en las cantinas bebiendo, pero yo de todas maneras en la cantina predico. No, amado, se predica con el testimonio. Se predica con el testimonio. Ustedes se imaginan el reto que tenemos nosotros y el reto que tiene este humilde servidor en esta casita donde todo el mundo nos mira. ¿Qué hacemos? Esto es un reto, mis amados, y ya tenemos años aquí. La gente nos observa. No tiene aquí que respetar a los vecinos, las vecinas, porque si nos resbalamos, fuera culto de aquí. Eso es así. Aquí no estamos gratis, aquí se paga un precio. Claro, gratis la salvación, pero el estar aquí es con testimonio.
De lo contrario, hacer culto en la China. Sí, mis amados. Ajá. Por tanto, prediquen el Evangelio los que tienen testimonio. ¿Estamos hablando claro? Porque mucha gente predica, pero les tocará predicar por ahí en Japón, porque aquí no les creen. Entonces, si uno vive en un barrio y va a predicar en el barrio, tiene que brillar con la luz de Cristo. Bien. Los fariseos pretendieron hablar de conocimiento, un conocimiento que realmente no tenían. Nosotros debemos dejar que el Evangelio alumbre nuestro corazón para que podamos nosotros predicar. Voy a cerrar con esta nota. Cuando termina el capítulo, que es en el versículo 53, abran la Biblia, para que vean que allí, en la traducción al español, ellos pusieron el final del capítulo, lo añadieron en el capítulo 8, versículo 1, pero ese realmente es el final de este discurso que estamos dando. Porque si ustedes me ayudan a leer cómo dice, lean ustedes conmigo en voz alta, por favor. Dice, que después de esa discusión, ¿qué pasó? Cada uno se fue a su casa. ¿Y Jesús a dónde se fue? ¿Y a qué creen que se fue al monte de los olivos? Ellos se fueron a descansar, mientras que mi Señor se fue a orar. Ellos tenían casa donde dormir, mientras que mi Señor Jesús no tenía casa donde ir. Ellos tenían familia, tenían amigos, todos, pero a mi Señor Jesús, sus hermanos, no lo querían. Los hijos de José y María no lo querían a él. Él era un hombre muy solitario. Y algunos que piensan que los apóstoles vivían con el Señor Jesús el 100% del tiempo. No, mis amados. No, ellos tenían sus casas y su familia. Ellos vivieron la mitad del tiempo con Jesús y la mitad del tiempo en sus familias. Las ofrendas que se recogían, el Señor no las agarraba para él. Él le daba a los discípulos para que comieran. Jesús se quedaba sin plata y Judas se robaba una parte. Sí, Señor. El ladrón estaba ahí robando. Así eran las cosas. Que mi Señor nos ilumine con esta palabra a todos. Señor, te damos gracias. Pónganse sobre sus pies. Y damos gracias al Señor porque tú eres bueno. Oh, nos has concedido predicarle hoy a todo este pueblo, a esta gente, a los que pueden escuchar. Y si algún vecino de pronto alcanza a escuchar esta palabra, también bendícele, Señor. Ayúdale a comprender. Oramos por ellos para que sean alumbrados. Gracias por los que hoy han venido, Señor. Los que han asistido, también los visitantes. Señor, bendíceles grandemente.